Artes. En realidad es un artista muy completo porque escribe poesía, pinta cuadros, hace fotografía, ha hecho también alguna película, cortometraje de cine, también ha hecho escultura, creo, alguna de esto, trabaja también con música en el ordenador. Es decir, en ese sentido es un autor muy polifacético, como todos los artistas, y en la Fundación Rosa Cruz ha escrito estos dos libros, El Renacimiento Oculto, del que va a hablarnos hoy, y La Geometría Sagrada, y aparte también varias novelas juveniles. Él es un autor que ha realizado... ¿Tienes una de ellas? El laberinto de mental que tenías ahí. Esa no está editada por nosotros, pero es un libro también para niños, para jóvenes. En el arte, otro libro infantil, poemas. Es decir, veis, hay un poco diferentes, muchas guías artísticas del románico. Él se ha recorrido toda España buscando en el arte antiguo, digamos, los aspectos más artísticos y ha realizado guías de casi todos los lugares de España, de muchos lugares de España. El laberinto de mental, este está editado también por nosotros, junto con otro libro, que es Los vivificadores de historias. Es una novela juvenil, un poco en la línea del... Ciencia ficción. De la ciencia ficción, ¿no? Juvenil, ¿no? Bueno, yo creo que él se presentará solo ahora con su exposición, así que ya le dejo la palabra a él. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, sí, bueno, aquí te lo mejor. Cuando hice tantas cosas que he hecho, digo que en principio sí que es verdad, pero profesionalmente solamente me dedico a dos cosas. Es decir, evidentemente sí que hago música, hago tal, pero profesionalmente solamente dos cosas, que son escribir y pintar. Lo demás, digamos, que lo hago por afición, como mucha otra gente que practica cosas. El segundo punto que quería comentar es pedirles disculpas, porque en realidad había preparado un PowerPoint que para mí sería mucho más fácil hacer toda la exposición, y por cuestiones técnicas tan tontas como que parece ser que trabajo siempre con un Mac, esto es Windows, y entonces resulta que no me lo reconoce, con lo cual todo lo que tenía preparado se va al carajo, que se dice vulgarmente. Así que les pido disculpas porque ahí tenía preparado, bueno, tenía bien estructurado, y ahora pues tendré que improvisar, que tampoco está nada mal, la improvisación siempre es un tema interesante. Bien, como decía, aunque la fundación fundamentalmente en este campo está la Geometría Sagrada, el libro de la Geometría Sagrada, y el libro del Renacimiento Oculto, que por cierto espero que ya en breve salga. Este es el tomo 1, que trata, como veremos y comentaré, fundamentalmente de diferentes tradiciones rosacruces, de la alquimia, en el arte, etc. El segundo ya tratará más bien de la astrología en el arte, la cábala en el arte, y que espero que salga también en breve. Pero nos centraremos en este libro. El Renacimiento Oculto, como ven, hay dos aspectos fundamentales. Una que es directamente la propia palabra renacimiento, que tiene muchas connotaciones. En este caso se aplica directamente a un periodo, concretamente de la historia, que está entre el año 1400 y 1600, por ampliar un poco el abanico, y especialmente en Italia, aunque hay representantes, por supuesto, de gran interés en toda Europa, ¿no? Y el segundo aspecto es oculto. Este sentido de oculto o esotérico es un poco lo que también luego intento ver en el libro, esas claves ocultas esotéricas. Hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero y fundamental, que en estas épocas que estamos hablando, casi también me atrevería a decirlo casi hoy, pero hoy en día por supuesto no ocurre, si la Iglesia Católica descubría claves heréticas en ciertas obras, la obra del artista peligraba directamente. Por lo tanto, los artistas se vieron en la obligación de alguna manera ocultar estas claves, pero las ponían, de manera que o bien ahora, o bien ciertos individuos que estaban en esa misma línea, podían descubrirlas.
Por supuesto, el concepto artístico de hoy en día y el del Renacimiento es absolutamente diverso y distinto. Pongo un ejemplo muy simple. Cuando Miguel Ángel o Leonardo o cualquier gran artista del Renacimiento hacía una obra en una iglesia, en un refectorio, donde fuese, por lo general había peregrinaciones, literalmente peregrinaciones de artistas, de personas que iban a verlo. Durante meses se comentaban las obras, es decir, que había un interés realmente importante por esas obras. Hoy en día, pues todos sabemos que una exposición, para que vayan a verla, pues ya vemos lo que ocurre, ¿no? No es lo mismo. La televisión, el cine, ha cambiado sistemáticamente todo esto. Pero quizá, me muevo mucho, no sé si... pero quizá lo importante que trato en el libro son varias cuestiones. En principio, intento de alguna manera aclarar por qué el hermetismo, ese esoterismo que estoy diciendo, esa tradición hermética, por qué tuvo tanta importancia en el Renacimiento. Y al respecto hay varias claves que no podemos pasar por alto. La primera es que habían llegado a Italia especialmente miembros de los cátaros, que aquí Eduard Vergas es un especialista, habían sido perseguidos, habían sido quemados y muchos de ellos tuvieron que huir directamente al país catalán, a Italia, en fin, especialmente a Italia, que es el que me interesaba, ¿no? Huyendo de Francia. También, por otra parte, los templarios habían tenido que huir, pero claro, cuando llegan directamente, especialmente digo, a Italia, aunque luego otros van a Portugal o a España, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de alguna manera esas creencias, ese esoterismo, ese anticlericalismo estaba presente. Y eso se va convirtiendo pues, en un caldo de cultivo que termina unos siglos después por dar sus frutos. Además de este elemento, hay que tener en cuenta también que en el Renacimiento ocurre un aspecto también importante, que es que los humanistas y los artistas sabemos que se empiezan a descubrir. No es que no hubiese ya arquitectura grecorromana en Italia, que había mucha, pero evidentemente no se había tenido en cuenta. Se descubren diferentes esculturas, se traen libros de Platón, etcétera, platónicos a Italia, y el interés por el neoclasicismo empieza a revivir. ¿Por qué? De alguna manera, en Italia especialmente, había unas corrientes, incluso cristianas, dentro de la propia Iglesia católica, que de alguna manera consideraban un poco que el papado estaba como corrompido, que le interesaba más el dinero que otras cosas. Y entonces buscaban una cierta pureza, un volver a los orígenes. Bueno, todo esto está dentro del propio seno de la Iglesia católica. Pero, como decía, por otra parte se descubren, pues por ejemplo el Laoconte, una escultura que tuvo una influencia enorme en Miguel Ángel, por ejemplo, se empiezan a revitalizar y a poner la mirada en la arquitectura grecorromana, y esto hace que de nuevo pues se considere que el máximo belleza, la máxima inspiración estaba precisamente en esos mundos. Pero esto no es suficiente para que surja un aspecto hermético. Hay más elementos que de alguna manera determinan que en el Renacimiento el aspecto hermético funcione muy importantemente, y es la aparición de una serie de libros y de una serie de personajes que llegan a Italia. Por ejemplo, Themistocleton, o Pletón como dicen algunos, es un personaje, podríamos decir que era un obispo de Constantinopla, por supuesto no católico, ya que Constantinopla en ese momento no aceptaba las normas de la Iglesia católica. Sabemos que en aquel momento Constantinopla estaba siendo atacado, asediado directamente por los musulmanes, por los turcos, y entonces, de alguna manera, pues la Iglesia directamente de Constantinopla pide ayuda a la Iglesia romana, a Italia, y se crean diferentes reuniones entre los de Constantinopla y la Iglesia católica. Y entre ellos, entre las delegaciones que llegan de Constantinopla, viene Themistocleton, un personaje que había estado en Mitra, que en el fondo era un platónico, pero que su máximo dios era Zeus, en realidad, ¿no? Y que de hecho, incluso en su propio país, durante un cierto tiempo le habían echado del país por sus teorías, por sus ideas. Bueno, él llega,
y no llega con las manos vacías, llega con un montón de manuscritos, concretamente de Platón, que aquí algunos serán conocidos y otros serán desconocidos. Y no solamente de Platón, sino también de Platón y los platónicos. Es decir, trae una cultura que hace florecer el platonismo. Pero no solamente eso, sino que este hombre, cuando llega en esa delegación, propone a Cosme de Médicis, el gran mecenas italiano, que cree una academia platónica en Italia. Cosme se lo piensa bastante, pero al cabo de, bueno, pues de una serie de décadas, realmente crea esta academia platónica y pone directamente a Ficino, lo pone, bueno, pues al mando como director de esta academia. Y en esta academia ocurren muchas cosas. Entre otras cosas, Ficino lo que hace es traducir ciertos libros que le llegan a través de los Médicis, ya que los Médicis, además de mecenas, era un personaje que tenía mucho interés por recuperar literatura antigua. De hecho, mandó diferentes personajes a que fuesen pues por conventos, refectorios, en fin, fuera de Italia, para recuperar manuscritos de la época. Y en un momento determinado traen a Italia lo que se llaman pues los Hermética. Es decir, una serie de libros, concretamente de los 24, me parece que son libros que tiene las Hermética, traen 14. Los pone Ficino, los titula Poimandres o Poimandres. Pero estos textos son fundamentales a la hora de empezar a ver el hermetismo o que este hermetismo en Italia tenga una influencia y una personalidad propia. Se me oye bien, se me oye bien. Digo esto porque se consideraba que estos libros herméticos, provenían directamente de un personaje mítico, Hermes Trismegisto. Este personaje, Hermes Trismegisto, en realidad se consideraba que era contemporáneo de Moisés, e incluso algunos lo consideraban que era anterior a Moisés. Y se consideraba que todos los misterios, todo el esoterismo, todas las claves del hermetismo estaban transmitidos a través de esos libros de Hermes Trismegisto. Hay que tener en cuenta que lo que llamamos luego esotéricamente el hermetismo tiene que ver con la cábala, tiene que ver con la alquimia, tiene que ver, bueno, pues incluso con el gnosticismo, puesto que como luego se comprobó, estos textos que traen, en realidad, aunque pueden provenir efectivamente de la tradición hermética egipcia, en realidad son del siglo, más o menos del siglo II, y lo que traen es una especie de hermetismo, pero ya cristianizado de alguna manera. Bueno, este es un factor fundamental, porque, como decía, en este caldo de cultivo, concretamente a través de los Médicis, en la Academia Platónica, una serie también de humanistas y de artistas, como Leonardo, como Botticelli, como Miguel Ángel. Miguel Ángel incluso llegó a ser casi hijo adoptivo de los Médicis, y vivió con ellos durante un tiempo practicando la escultura, ya que el Médici, el Cosme y Lorenzo, de alguna manera le descubrieron desde muy niño cómo esculpía, lo llevaron a su casa y estuvo años bajo el auspicio de los Médicis. Bueno, esto es un tema fundamental para entender el hermetismo que se produce en el Renacimiento. Otro aspecto menos conocido es que llega también, de hecho unos años antes había llegado un libro que también Ficino lo traduce, que es los Hieroglíficas de Orápolo. Este es un libro también significativo dentro del hermetismo. ¿Por qué? Porque es un libro que se consideraba que reflejaba de alguna manera las claves que había en los jeroglíficos, y precisamente aportada supuestamente por una persona que se consideraba que era un sacerdote egipcio. Por supuesto, los jeroglíficos ya eran muy conocidos. Eran conocidos, pero no se sabía traducir, o sea, no se sabían lo que significaba. Se consideraba que era una lengua sagrada, una lengua mágica, que estaba lleno de las claves secretas, pero nadie tenía el conocimiento de lo que en esos jeroglíficos significaban. Cuando llega este libro y lo traduce Ficino, se encuentra que da unas claves que permitían de alguna manera describir o traducir luego se descubre que en el fondo tampoco son reales en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo es aceptado por la Academia y sobre todo
no solamente por la academia, sino que prácticamente los grandes artistas, yo prácticamente no conozco ningún gran artista del Renacimiento que de alguna manera no utilice claves de hieroglíficos en sus obras. A veces son claves simbólicas muy simples. Estaba pensando incluso aquí en España, ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahora cómo se llama la ciudad esta. No es Santiago, no es... donde hay universidades de Salamanca, en Salamanca. Seguramente si han estado en Salamanca, en la facultad, en la fachada, es muy conocida, verá una calavera y encima de la calavera una rana. Esto es un símbolo que aparece, bueno, que prácticamente nadie que vea Salamanca no pasa a ver la calavera y encima la rana. Bueno, pues esto es un símbolo de los hieroglífica, entre otros muchos que hay. Concretamente la rana se ve como un símbolo de renovación, como un símbolo de renacimiento y por lo tanto el simbolismo que expresa es el renacimiento de la muerte, un aspecto de renacimiento de lo que está muerto. Pero bueno, tenemos, repito, especialmente Durero. Hay un libro que se llama Melancolía, un grabado que es la Melancolía 1. Es que, claro, tenía preparado ahí las ilustraciones, porque aunque es un libro, es un cuadro muy conocido, no doy por supuesto que todo el mundo lo conozca. Y si me pongo a buscarlo aquí ahora, pues... Bueno, luego si lo encuentro en el libro se lo enseño para que lo vean. Por supuesto, luego ustedes pueden ojearlo. Y en este grabado es un grabado con una cantidad de símbolos de este estilo muy amplio, ¿no? Bien, pues en este libro, concretamente, en el Renacimiento Oculto, tomo 1, lo que hago, entre otras cosas, es primeramente hablar de este ambiente en el cual surge estas claves que de alguna manera he resumido, ¿no? Este ambiente en el cual surge ese hermetismo en el Renacimiento, por qué surge, quién lo transmite, los autores, los humanistas, los pintores, hablo de ello. En una segunda parte ya empiezo a ver estas claves, algunas de estas claves, de estas muchas claves, que son realmente amplias. Unas son, como he dicho, los jeroglíficos, pero también, si empezamos a indagar en el Renacimiento, veremos, por ejemplo, claves de un... Ya sé que aquí casi parece una herejía lo que voy a decir ahora, porque la Rosacruz se considera prácticamente que aparece en 1614, 15 y 16 con los famosos manifiestos clásicos de los Rosacruces, ¿no? Yo no comparto en absoluto esa idea. Creo que la Rosacruz, o por lo menos una proto-Rosacruz, existía mucho antes y directamente, bueno, eso lo dice Rudolf Steiner, lo dice el señor Jan Rickenborg, que es el maestro de la Rosacruz actual, en fin, y otros autores. Pero, claro, no hay o no había, digamos así, datos que puedan corroborar ello. En este libro yo creo que aporto algunas claves, incluso, claro que no, las tenía ahí las claves, algunas de ellas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un grabado, un emblema, que aparece una cruz, no sé si lo pueden ver, y una rosa arriba, por ejemplo. Bueno, este grabado está publicado 73 años antes, creo que es, de los manifiestos. Es decir, que había una corriente ya subterránea. Por no hablar, por ejemplo, de Dante. Dante, cuando habla en el Paraíso, tiene una frase que habla directamente de que ve a la milicia de Cristo, la ve con la forma de una rosa luminosa. Bueno, ahí empezamos a ver claves, que si la rosa, la cruz, en fin, claves que nos permiten ver cómo Dante, por poner un caso, o los Fideli del Amor, que son una corriente asimilada directamente, bueno, Dante pertenecía a esta corriente, pues de alguna manera utilizan claves, especialmente la rosa, el román de la rosa les sonará, claves literarias, pero en este libro expongo algunas claves también pictóricas anteriores a los manifiestos que creo que pueden servir por lo menos de referencia. Además de eso, de estas claves, también analizo diferentes personajes muy conocidos y diferentes obras. Por ejemplo, me estaba acordando ahora un personaje que quizá uno de los más interesantes y los más esotéricos es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, si vamos a las vidas de Vasari, el gran arquitecto y escritor del Renacimiento que escribió sobre sus contemporáneos artistas, en estas vidas dice, literalmente no es la palabra, pero vamos, la idea les puedo asegurar que dice así,
decía que Leonardo solía mirar las estrellas, o sea, tenía aspectos interesantes, estaba muy interesado por la astrología, conocía las plantas medicinales, y luego dice literalmente que era un hereje, le llama hereje, un hereje que tenía para él mucho más valor ser filósofo que cristiano. Entonces, claro, cuando un personaje en esa época tacha de hereje a Leonardo, dice, bueno, esto te quedas un poco desconcertado, ¿no? ¿Qué pasa con este personaje? Pero es que en las obras de Leonardo, y aquí analizo unas cuantas, encontramos claves muy esotéricas. Voy a poner una que además no es mía, reconocer que es de otro escritor. Él la descubrió, yo me he limitado en este caso a ampliar un poco y a ponerla aquí. Por ejemplo, en esta obra, que es muy conocida, La Última Cena, bueno, pues si vemos los personajes, cada uno de los personajes de los apóstoles, y vemos el nombre que Santiago de la Vorágine, en la leyenda áurea que escribe, les da a cada apóstol, le da un apodo. Bueno, pues si cogemos la inicial de cada apóstol, de derecha a izquierda, ya sabéis que Leonardo era zurdo y escribía de derecha a izquierda, aparece una palabra, bueno, aquí los tengo puestos los nombres y todo, que es consolamentum. O sea, bueno, consolamentum. Supongo que ustedes más o menos conocen que consolamentum era, por decirlo así, el aspecto más sagrado que tenían los cátaros. Lo hacían tenían diferentes ritos, de alguna manera, por simplificar, sería por imposición del espíritu en esa persona, ¿no? O sea, un acto absolutamente ritual sagrado. ¿Cómo es posible que Leonardo directamente escriba esto así? Es curioso, o sea, es al azar. Hombre, a mí me parece que al azar no lo parece, ¿no? De hecho, hay hoy en día prácticamente, ahora estoy viendo aquí el Iluminismo Rosacruz, y hay, bueno, la gran especialista del Iluminismo Rosacruz, de hecho, no tacha, sino que llama a Leonardo quizá el primer Rosacruz o un proto Rosacruz, porque de alguna manera es evidente que sí que hay claves que nos pueden permitir comprender que Leonardo ya estaba vinculado con ese cristianismo Rosacruz subterráneo o soterrado que había en el Renacimiento. Esto es un ejemplo, pero voy a poner, ya que he dicho Leonardo, pues, y quizá como es el personaje más relevante, voy a poner algún otro ejemplo. Miren este cuadro, por ejemplo. Esto es un detalle, no sé si lo pueden ver, es una pena no poder ver las diapositivas, es un detalle de San Juanito, es un detalle de la Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas, Leonardo, cuando lo pintó, se lo rechazaron en el cuadro. El cuadro, los monjes que lo habían encargado, tuvo que hacer un litigio, aunque luego lo ganó, pero ganó el litigio, rechazaron el cuadro. ¿Por qué rechazaron el cuadro? Por varias razones, entre otras cosas porque no había puesto halos a la Virgen, ni a Jesús, él no ponía nunca halos a este tipo de personajes, de santidad. También porque en este Renacimiento, en esta época, había una herejía, que era la herejía de los gemelos, que se ve muy claramente en diferentes cuadros, Botticelli y Leonardo más, quizá el que más, en el cual se suponía que en realidad la figura de Jesucristo había dos niños. Últimamente Rudolf Steiner, quien conozcan sus teorías, habla realmente de que efectivamente existieron dos niños Jesús, que de alguna manera, bueno, pues uno tuvo que asimilar, por decirlo así, al otro. Bueno, pues esta herejía, y también la herejía que estaba vinculada a él, que era que de alguna manera San Juan Bautista era superior a Jesucristo. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista bautizó a Jesucristo, por lo tanto era el iniciador, el que inició. Entonces esa teoría, esa corriente, pues también estaba muy presente en el Renacimiento. El caso es que si vamos a este cuadro, repito, el primero, la Virgen de las Rocas, lo tuvo que rehacer, no lo rehizo, lo que hizo fue una segunda, en realidad hizo 3 versiones, pero en la segunda, la primera está directamente en el Louvre, la segunda está en el Museo Británico. Si vemos esa segunda versión, nos encontramos que efectivamente ya aparecen ya los halos por obligación, pero encontramos un detalle muy curioso, se lo voy a comentar porque es difícil verlo también de aquí. Veremos que el San Juanito, si vemos la cruz que tiene larga, arriba tiene la cruz, pero la base de la cruz está en un rosal. Dice, otra coincidencia. Bueno, puede ser coincidencia, pero que la base esté en un rosal
y la parte de la cruz arriba es más que significativo. Y sobre todo, ya que he dicho este personaje, si vemos, por ejemplo, por citar alguna cosa más que comento en el libro, el famoso símbolo que aparece, que se llama el símbolo de San Juan. Este símbolo de indicar con el dedo hacia arriba, la mano derecha, que aparece en muchas obras, aparte de esa cara un poco afeminada que utiliza siempre Leonardo, casi andrógina, es un símbolo que lo repite en muchas obras, y no solamente él, hay otros artistas, antes he dicho a Botticelli, pero hay otros, bueno, aquí cito algunos, en el cual utilizan ese mismo símbolo. Y dice, bueno, pero esto puede ser curioso o sin más, ¿no? Anecdótico. Voy a poner aquí uno, porque Rafael, en la escuela de Atenas, si se acuerdan, cuando aparece ahí la entrada de concretamente Platón y Aristóteles, también está con el símbolo hacia arriba. Son curiosos, ¿no? También estos grandes personajes. Y lo interesante es que si uno se va a descubrir las claves masónicas de los maestros del grado 18 Rosacruz, se da cuenta de que precisamente es el mismo símbolo, es el símbolo que utiliza la masonería dentro del grado Rosacruz. Es verdad que la masonería es teóricamente posterior, pero sin embargo todos sabemos que la masonería de alguna manera en el siglo XVIII bebió de las tradiciones rosacruces y de alguna manera se mantuvo luego ya independiente. Pero todo esto es un ejemplo más de lo que estoy diciendo, de que en realidad había una corriente subterránea y concretamente pues Leonardo y otros artistas de alguna manera estaban vinculados. Todo esto teniendo en cuenta también el gnosticismo de la época que he dicho antes, vinculado a los cátaros, a las tradiciones que habían quedado, que también corre pues una corriente gnóstica muy importante. Analizo también otros muchos símbolos que aparecen en los cuadros, por ejemplo, el grial, el tema del grial aparece en muchos cuadros del Renacimiento. Algunos simplemente traducen el grial, el que supuestamente el cáliz que está en Valencia, Juan de Juanes lo pinta en sus cuadros, pero aparece de una forma más esotérica en otros cuadros como la sangre del Cristo, que se va derramando, etc. La pena es que no puedo enseñarles las ilustraciones que tenía preparadas, pero bueno, voy a citar otra obra, en este caso, del Cordero Místico de Van Eyck, lo conocen. Bueno, esto es un detalle, es que claro, es tan pequeñito, Van Eyck, que de ahí no lo van a ver, el Cordero Místico. Bueno, ahí se ve como el Cordero Místico también echa la sangre, cae en un grial, pero asociado a esta sangre y a este grial aparecen diferentes claves herméticas. Por ejemplo, en ese mismo cuadro, en la parte izquierda del tríptico, aparecen una serie de caballeros, seguramente templarios, y veríamos, aquí aparece un detalle, que en uno de los escudos aparece una palabra que es agla. Esa misma palabra aparece también en el suelo. Bueno, es una palabra cabalística, asociada también con la cábala y con la alquimia. Bueno, este era el cuadro original. Tener que enseñar así me da un poco pena, pero bueno. Y que además de estar relacionado con el elemento cabalístico, es una palabra que se utilizaba fundamentalmente en ciertas sociedades como elemento de talismán y de reconocimiento. Con lo cual empezamos a ver también sospechas de que hay diferentes artistas vinculados a diferentes corrientes, de alguna manera esotéricas. El libro también hago alusión a un símbolo que hoy en día es muy conocido, la cruz, la X, ¿no? Pero no la cruz en horizontal, sino la X. Hoy en día se ha degenerado su sentido original, de hecho, películas X, ¿no? Que es un poco, bueno, esto es una cosa rara de ver, o incluso despejar la X. La X es un poco como el símbolo que hay que descubrir. Bueno, esta X, en el fondo, simbólicamente, es una V y una V invertida, que forman esa X. La V es un símbolo del aspecto masculino, del aspecto femenino, perdón, griálico, y la V invertida del masculino, de esos dos aspectos que tienen que unirse como una hermafrodita para crear realmente ese principio espiritual que tiene que latir y que tiene que desarrollar el ser humano. Bueno, pues esta X la encontramos de forma velada de muchas formas. Por ejemplo, aquí Botticelli la pone en unos pequeños escudos que aparecen ahí, que flotando, una cosa un poco extraña. Quizá la representación más curiosa de esta X, vamos a ver si lo encuentro,
que es difícil. Aquí. Ah, ya me estoy enrollando mucho, ¿no? No, te quedan 5 minutos. Vale, pues voy a procurar. Bueno, bien, quería enseñar este cuadro, si tienen curiosidad en su casa de verlo, frangélico, no me toques, cuando significa así. Bueno, pues verán que en la parte de abajo, aquí pongo un detalle, pues aparecen 3 cruces en rojo, que dice, bueno, ¿y por qué ha metido ahí 3 cruces en rojo? Esas cruces era un poco una de las claves que permitirían reconocer a un artista esotérico dentro, por decirlo así, de su gremio y pasar desapercibido dentro de, bueno, pues del elemento directamente católico romano. Bien, en el libro trato el tema de María Magdalena, que es un tema fundamental, sobre todo por los apócrifos. Los apócrifos tuvieron mucha importancia en el Renacimiento. Aquí describo bastantes cuadros basados en los apócrifos. Ya saben que la Iglesia Católica solamente reconocía y reconoce solamente 4 evangelios y los apócrifos los destruyó o intentó destruirlos. De hecho, algunos llegó a permitirlos porque eran muy populares, especialmente los apócrifos de la infancia de Jesucristo. Por ejemplo, oye, la tradición de que Jesucristo nació en un establo con una burra y un buey y tal, eso no lo dice ningún evangelio. Eso solamente, bueno, ningún evangelio canónico. Eso lo dicen los apócrifos. Bueno, esto lo permitía. Pero había otros libros gnósticos, apócrifos, que ya daban una versión muy distinta del cristianismo. Y esto estaba en confrontación totalmente con la Iglesia Católica. Sin embargo, vemos que muchos artistas, algunos de sus cuadros, o muchos de sus cuadros, se basan precisamente en estos apócrifos. Y aquí, bueno, pues recojo y analizo pues algunos de ellos. Decía antes también el tema de María Magdalena, y ya sí que voy a tener que me estás mirando, voy a ver si acabo, solamente voy a decir 2 cosas. El tema de María Magdalena tuvo una influencia fundamental, porque ya saben que está relacionado, bueno, directamente se suponía que el verdadero grial era esa sangre, esos hijos que había tenido María Magdalena con Jesucristo, y que de alguna manera había llegado a Marsella con ellos, ¿no? Continuando la tradición de los merovingios, los reyes franceses, etc. Bueno, pues todo esto tuvo mucha influencia en el Renacimiento, y María Magdalena, incluso hay diferentes obras en las cuales claramente se la pinta directamente. Por ejemplo, esta de Latour, se la pinta, si lo ven en el cuadro de Tece, se la pinta embarazada. Se ve clarísimamente que ella está embarazada. Aquí tenemos otros cuadros en el cual también se ve clarísimamente que María Magdalena está embarazada. Y de alguna manera esa tradición de esa María Magdalena que llega a Francia, pues la recogen sobre todo Durero, en fin, diferentes autores pintando obras de este tipo. Y ya por acabar, ahora sí que acabo ya de verdad, y ya por acabar, un aspecto de los muchos que trato en el libro es precisamente la alquimia. La alquimia en esa época fue un aspecto relevante. Hay diferentes artistas, Parmigiano, por ejemplo, concretamente su biógrafo que hemos dicho antes, dice que perdió su fortuna por practicar alquimia. Hay muchas obras relacionadas con alquimia, pero quizá hay una de las más esotéricas de todas, bueno, aquí hablo de muchas relacionadas con alquimia, pero el Bosco. El Bosco, cuando pinta el Jardín de las Delicias, es una obra absolutamente alquímica, ese tríptico, y en el libro lo analizo con mucha profundidad, las claves alquímicas, esa Nigredo, esa Albedo, esa Rubedo, que aparecen directamente en el Bosco y que les invito realmente a descubrir por ustedes mismos leyendo el libro, que creo que si lo hacen les podrá gustar. Muchas gracias. Y ahora, bueno, aparte que por supuesto esto es una librería, lo que quieren es vender libros, evidentemente. Si alguien tiene interés, estaré encantado en dedicar ese libro, pero antes de eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que no era tiempo, ¿no?, a intentar... ¿Tenemos media hora todavía? Pues entonces no haberme cortado tanto, podía haber continuado. Bueno, pero podemos continuar si tiene alguna pregunta. Bueno, profesor, perdón. Sí, no, me puedo llamar profesor, al fin y al cabo es mi profesión, o sea que... Bueno, profesor, primero de todo, muchísimas gracias. A vosotros. Comentarles que el libro es una preciosidad, porque hoy en día es una edición que está
está muy cuidada, Sí, y lo el está, hecho de está. poder ver las imágenes, está lleno de imágenes en Exacto. patrinomía, es estupendo, o sea que es un placer. Yo me lo compré el otro día, Me alegro. los dos de hecho, y espero ya el segundo tomo. Sí, antes he comentado no sé si fue con usted, que el libro segundo está hecho ya, está escrito, está maquetado, iba a salir hace, bueno, un poco antes de la crisis, pero con la crisis y visto cómo se ha ralentizado todo, pues de alguna manera pues se ha parado, pero concretamente, bueno, Raquel, que es la que lleva la fundación, hace escasamente una semana me dijo que tiene intención de sacarlo ya, es un libro caro, pero que... Bueno, yo espero que salga cuanto antes, también como autor, tengo ganas que mi criatura vea la luz cuanto antes, ¿no? Entonces me ha dicho que en breve es un libro caro de salir, sí, porque además es un poco, el segundo tomo es un poco más grueso que el primero, bueno, un poco bastante más, y trata también sobre la cábala, trata sobre la astrología, en fin, diferentes aspectos en el Renacimiento, ¿no? Yo también se lo aseguro. Respecto a esto, de unos años para acá, bueno, yo soy aficionada a todos estos temas, también estudio cábala, etcétera, y di recientemente un curso de tarot relacionado con la cábala, principalmente. Y leyendo bibliografía, me estuve todo el verano buscando bibliografía por internet, comprando libros y todo, hay una corriente de unos años para acá que se centra mucho en el origen de las imágenes. El tarot, que proviene principalmente, no solo creo yo, de Italia, sino que hay una corriente francesa también relacionada con cabalistas, gnósticos, cátaros, o sea, como hay dos líneas. Pero claro, tiene el inicio principal en Italia. Claro, por todo lo que usted ha dicho en la charla, tiene mucho que ver. Pero es muy interesante conocer la relación de las imágenes que aparecen en los arcanos mayores con toda esta corriente artística y toda esta implicación de los artistas renacentistas a la hora de hacer las imágenes, porque es un compendio de alquimia, de astrología, etc., ¿no? Entonces quisiera preguntarle, profesor, si usted sabe algo o ha hecho algún estudio concretamente sobre el origen de las imágenes o la relación que pudieran tener de los arcanos mayores del tarot. No he hecho ningún estudio, pero sí que le puedo decir una cosa. En el Renacimiento, quizás es uno de los tarot más antiguos que existen. Hay un tarot que es el tarot de Mantegna, no sé si lo conoce usted, que precisamente se llama así porque está atribuido al pintor Mantegna, ¿no? Y ahí sí que vemos, hay bastante diferencia entre ese tarot y los tarots de Marsella o los tarots clásicos, ¿no? Pero sin embargo, digo esto porque por ejemplo aparece Hermes, en fin, aparecen imágenes que son distintas, muchas de ellas. Pero yo creo que este es uno de los primeros tarots que se conservan, que yo sepa, y precisamente tiene que ver con este grupo que estaba comentando en Italia. Después, ¿cómo se expandió, cómo llegó directamente a las fuentes actuales? La verdad es que no se lo puedo decir porque es un tema que no lo he estudiado. Más que cómo se expandió, las imágenes que aparecen con variaciones, como compendio hermético, entendido hermético como también... Sí, lo entendí perfectamente. El hermetismo, la cábala judía, cábala cristiana, alquimia, que hay mucho de alquimia. Si usted había hecho algún estudio o algo... No lo he hecho, pero ya... No lo he hecho, pero ya digo que, de hecho, tengo coleccionado en casa como 14 o 15 tarots distintos, porque me interesa el tema. Y la verdad es que las imágenes que tengo, prácticamente todos ellos son ya del siglo XVIII, prácticamente. Entonces o sea, el más antiguo que yo conozco es el de Mantegna, y las imágenes sí que tienen que ver con todos estos artistas que he dicho y con ciertas claves, pero el tarot ya, digamos, ya del siglo XVIII cambia, pues que si el loco, que si la torre, que si no sé qué, es otro mundo distinto ya. Yo creo que ya se desvincula. De hecho, yo diría más, con el Renacimiento acaba realmente una época, digamos, de tradición esotérica que llega a Europa. A partir del Renacimiento, no el Renacimiento, en realidad con la Contrarreforma. Ya sabemos que estos autores, de alguna manera, empezaron a ser perseguidos con el tema de Lutero. Evidentemente la Iglesia empezó a impedir un montón de cosas y sobre todo empezó a utilizar el arte como propaganda para ella misma. Y esto, claro, al final, ¿qué había que hacer? Pues la Virgen, el Santo, el no sé qué, no sé cuánto, y entonces ahí se rompe realmente la tradición que había llegado pues en la Edad Media con los francmasones, con este tipo de artistas, y ahí se acaba. Surge otras, pero ya no está vinculada, aunque luego podemos decir que son herméticas. Bueno,
son herméticas, pero distinto, no de este hermetismo que digo yo que viene del ese Hermes del principio del milenio, ¿no? Del siglo I, siglo II. Entonces lamento, pero tampoco estoy en ese tema en profundidad para poder... Sería muy interesante que una persona como usted tan entendida publicara algo al respecto. No digo que, ya no digo que no nunca. No digo que no, pero de momento no he entrado. Muchas gracias a usted. No sé si usted quería preguntar algo. Sí. Resumiendo, que el secreto mejor guardado está a la vista de todos y que nadie ve, solamente los iniciados. Exacto. ¿No? Claro, claro. Enfocado. Sí, así es. Esto es a título de comentario. Sí, totalmente cierto. Pero no olvide que incluso es tan curioso el tema que en el propio Vaticano, por ejemplo, en las salas Borgia, aparecen un montón de imágenes relacionadas, por ejemplo, con el hermetismo, o sobre todo con la tradición, digamos, de Isis y Osiris, pintadas en los techos. Ahí también lo comento, hablo de esos cuadros especialmente, pero claro, la razón por la que llegan es quizá porque de alguna manera engañan al Papa. En ese sentido. Cuando engañan quiero decir que le hacen creer que desciende del buey Apis, no sé qué, no sé cuánto, no sé de, y él lo pinta o lo manda a pintar, ¿no? Con las vírgenes negras. Ese es otro cantar. Las vírgenes negras fundamentalmente es más bien de la Edad Media, donde realmente se utilizan en muchas catedrales, ¿no? Seguramente muchos de ustedes las hayan visto. Sobre todo en Francia. Claro, sobre todo en Francia. No, pero también en España, ¿eh? Bueno, y aquí en Cataluña, Montserrat. O sea que también... Y esto es otra tradición un poco también con raíces alquímicas, pero es que esas tradiciones están dentro del cristianismo esotérico por todas partes. Yo soy de Zaragoza, el tema del pilar, que aparece la Virgen ahí en el pilar en Zaragoza, es hermético, es gnóstico, esos pilares, el sentido que tienen. Pero claro, luego viene la Iglesia, los coge de alguna manera y los pone, digamos, como los cristianiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con las vírgenes negras pues ha pasado igual. No podían, evidentemente no podían eliminarlas, ya que tenían un culto, una tradición muy importante. ¿Y qué es lo que hacen? Pues las asimilan y luego al final la gente, pues bueno, pues ya no, ni se acuerda de dónde viene, ¿no? Pero está muy presente ahí. ¿Sí? Comentó antes algo sobre los evangelios apócrifos, Sí. que había algunos pocos que sí habían sido adoptados y otros muchos que habían sido como renegados, ¿no? Totalmente, sí, claro. ¿Podría mencionar a usted algunos de los que fueron apartados? Sí. Bueno, en realidad la Iglesia Católica solamente admitió 4, los 4 canónicos que conocemos, ¿no? E incluso el de Juan con cierta reserva. Y además, si usted lee cómo se seleccionaron, es muy curioso. A mí siempre me he quedado impactado cómo los prohombres de la Iglesia seleccionaron los evangelios, porque había cientos en esa época, ¿eh? Por ejemplo, hoy en día se ha conservado el de Felipe, se ha conservado directamente los protoevangelios de Juan, el protoevangelio de Santiago, en fin, se han conservado bastante. Algunos se han recuperado con los textos gnósticos que se descubrieron en los años 40 y tantos, pero lo que iba a decir, es muy curioso cuando uno lee las actas cómo se sabe cuáles son los buenos, los inspirados por Dios y los que no inspirados. Algunos eran tan sencillos como echarlos al fuego y los que no se quemaban eran, pero claro, yo dudo mucho que les hubiesen echado los 4 evangelios de verdad al fuego, ¿no? Cosas de ese tipo que hoy en día, razonándolos así, decimos, esto no es un milagro, esto es una patraña, ¿no? Es evidente que interesaba una línea muy clara, especialmente la línea de Pedro, la línea de Pablo, y los otros evangelios, por ejemplo, ya digo, he dicho el evangelio de María, el de la Pistisofía, en fin, ¿por qué? Porque dan una imagen totalmente distinta. Hablan de los eones, hablan del Cristo de una forma totalmente distinta, hablan de que María Magdalena besaba en la boca a Jesucristo y que era Jesucristo, era quien más la amaba, era a María Magdalena. Entonces, claro, este tipo de elementos la Iglesia Católica no los podía permitir. ¿Por qué? Porque lo que demostraba es que no era Pedro el sucesor realmente de la Iglesia, sino que era María Magdalena la verdadera sucesora de los misterios crísticos, ¿no? Y esto no se podía permitir. Por lo tanto, ¿qué solución le quedaba? Eliminarlos o manipularlos. Antes de salir ahí, ¿puedes poner por favor
un libro, no tiene que ver con la fundación, pero bueno, sí que tiene que ver conmigo. Sí, mire, en este libro concretamente hago propaganda ya y se lo recomiendo también, El misterio de Jesucristo. Es un libro en el cual indago y, bueno, es un libro de unas 300 y algo páginas, en el cual intento demostrar que la vida que nos han vendido de Jesucristo, por lo menos tal como aparece en los evangelios, etcétera, está absolutamente manipulada. Absolutamente manipulada. Y que el Jesús que nos han vendido es una mezcla del Jesús histórico, del Jesús de Nazaret, del Jesús Ben Pandeira, que es un Jesús que nació 106 años antes de Jesucristo y que era el que de alguna manera llevaba bajo su seno, por decirlo así, o bajo su mandato, a los esenios, a un grupo de esenios al menos, del Cristo de los misterios. En los misterios antiguos de la antigüedad, cuando un alumno llegaba a un cierto nivel, se le llamaba Crestos, y cuando alcanzaba ya la iniciación superior se llamaba Cristo. Entonces, bueno, de todo esto hablo en el libro, más otras muchas cosas, ¿no? Voy a poner simplemente un ejemplo. Hay una frase en el Evangelio, en los Evangelios canónicos, que Jesucristo, bueno, no la puedo recitar tal cual porque tampoco me acuerdo, solamente la esencia, ¿no? Que dice: y todos esos que no han creído en mí, traerlos ante mí y degolladlos. Eso lo dicen los Evangelios. Entonces, claro, ¿de qué Jesús estamos hablando? ¿De un Jesús que manda a degollar a la gente? Es evidente que había también un Jesús celote. En la vida de Jesús está mezclada entre esos que he dicho antes y un Jesús celote, un Jesús revolucionario, que no era el Jesús histórico. Bueno, pues ahí trato un poco de todas estas cosas y muchas más cosas. Pero no quiero ahora hablar de esto porque estamos hablando del renacimiento oculto. No sé si quedó respondida su pregunta. A usted. No sé si hay más preguntas. Sí. A ver, yo ya he asistido varias veces a charlas de cruces, de esoterismo, y sigo como al principio. O sea, todo se envuelve en un misterio, un hermetismo, una de secretos, y yo pienso, ¿y por qué no se habla claramente? O sea, alguien, este señor que decía que solo el no sé quién puede ver no sé cuántos. Sí, sí. Lo otro, que todo está lleno de enigmas, de tal. Esto a mí me enerva un poco porque, oye, no se puede decir, oye, esto claro. es cuatro, esto es así, esto Claro. es, o sea, claramente. ¿Por Claro. qué no? Porque no creo que hoy en día sea perseguido. No, pero es que, ¿no? perdóneme, pero creo que usted, lo he dicho antes ya, o sea, una cosa es la Rosacruz actual, concretamente la Rosacruz de oro, áurea, que no tiene ningún secreto. O sea, hoy en día usted puede leer toda la literatura y verá que lo dice todo con mucha claridad, todo el proceso que se sigue, todo, o sea, ningún secreto. Pero otra cosa es en el Renacimiento, cuando estaba la Inquisición presente y todo aquel que se salía del tiesto, como se dice vulgarmente, iba a la hoguera. De hecho, ¿cuántos miles murieron directamente por oponerse a las ideas de la Iglesia? Ahí sí que era importante que la Iglesia no se enterase de lo que pasaba, porque si se enteraba, directamente te lo cargaban. Esa es la clave, pero hoy en día no hay ningún misterio. Que hoy en día, igualmente, si preguntas a mucha gente, todo el mundo ha oído hablar, bueno, todo el mundo, no, pero unos cuantos, de rosacruces, de masones, de templarios, y cuando preguntas un poquito, ¿y qué hace esta gente? ¿Qué son? Nadie sabe. No, perdone, pero yo no voy a entrar con los masones y tal, conozco muchos, pero como no soy masón, no voy a hablar de ellos, pero le puedo asegurar que sí que soy Rosacruz, bueno, concretamente hay diferentes Rosacruces, yo hablo solamente de la Rosacruz de oro, la áurea. Le puedo asegurar que aquí no hay ningún secreto. Usted puede preguntar libremente lo que quiera, por supuesto se le responderá en función de nuestro conocimiento, tampoco no hay más, y todos los libros que hay expresan el proceso que hay en la escuela, y usted puede asistir a conferencias, puede asistir a los templos, puede asistir. No hay ningún secreto, porque es que no. Otra cosa es que el proceso de la Rosacruz, que dice la Rosacruz, es el despertar el principio espiritual que todos tenemos dentro y da un proceso de cómo conseguir, un método si quiere, de cómo llevar a cabo ese proceso. Por supuesto, ese proceso no hay nada uniforme porque cada ser humano es distinto y por lo tanto, aunque sí que digamos que hay unas claves que valen para todos, cada uno tiene que encontrar su propio método, o de eso a veces se habla de una escuela de autoiniciación.
Y entonces, claro, hay cosas que yo, por ejemplo, no le puedo decir, mire, aquí está el espíritu, mire, aquí está el alma. No puedo. Entonces, claro, el alma siempre será un secreto, el espíritu siempre será un secreto, pero no porque queramos que sea, sino porque para poder alcanzar esa unión con el espíritu y con el alma, hace falta un proceso y lo consiguen pues muy pocas personas, ¿no? No hay un manual. O sea, exacto, no hay un manual, efectivamente. Para mí está claro, porque yo puedo empezar a un sitio, no es como cuando vas a, quieres estudiar una carrera, te tienen que decir, pues mira, el prólogo es este, punto 1 se aprende esto, 2, 3, 4, y aquí no sé, yo pregunto porque igualmente la gente que Rosacruces, si no les gustaría que mucha más gente conociera y estuviera con ellos. Sí, a mí me gustaría personalmente, sí. No se dice claramente ni la meta, ni No, perdone. Lamento tener que contradecirla. Se dice muy claramente, y ahora mismo, si usted me lo pregunta, se lo digo yo. Pues se lo pregunto. La meta de la Rosacruz, la acabo de decir hace un segundo, es despertar el principio espiritual que va a generar una nueva conciencia en el ser humano. Entonces, esa nueva conciencia, ese despertar de la nueva conciencia, es el objetivo, el único objetivo que tiene la Rosacruz. Pero como usted ha dicho, no hay un manual. ¿Pero por qué no hay un manual? O sea, evidentemente, vamos, sí que hay unas directrices, hay una escuela, hay un campo de fuerza, hay muchas cosas. Pero un manual no, porque es que no es posible. Mire, Hermes Trismegisto, que decíamos antes, en los libros de Hermes Trismegisto, decían, en el Poimandrés concretamente, me parece que dice que el espíritu es el premio de la carrera, entendiendo que cuando una persona se esfuerza constantemente en alcanzar el espíritu, puede que como lo consiga. Pero claro, hay que esforzarse, lo que no puede decir yo me siento aquí, mire usted, dígame lo que tengo que hacer, como si fuese esto una escuela de parvularios. Lo espiritual no funciona así. Lamento decírselo, pero no funciona así. Pero si alguien viene precisamente a conocer y quiere aprender, si no les dan unas... Pero es que sí que se... No, pero aquí hay cursos, se dan cursos gratuitos, tiene cursos escritos, tiene... No, hombre, por favor, hay muchísima... otra cosa... Bueno, eso quizá ellos son de Barcelona, quizás lo podéis comentar mejor vosotros. Yo he estado con ellos. Bueno, otra cosa es que usted no lo haya llenado. Eso ya es otra cuestión distinta. Que usted sea insuficiente. Bueno, vale. Yo lo que le puedo decir, y llevo ya casi 40 años en la Rosacruz, le puedo decir que todo eso que usted me dice existe. Es abierto, es público y no hay ningún secreto. Ahora bien, nadie puede hacer el camino por usted ni nadie se lo puede enseñar. Eso ya lo sé, pero... Pues ese es el problema. Existen, se lo aseguro. Y como en todo esto, es un camino a seguir. Claro. Un camino espiritual para seguir en la vida. Claro. Y esto no se aprende en 15 días o en un mes. Ni en una encarnación, seguramente. A veces hace falta encarnaciones. No, es un método, un sistema de vida, ¿no? Pero individual, aunque hay una... Individual. Mira, Machado decía, se hace camino al andar. Exacto. Y en realidad el camino no está nunca. El camino hay que hacerlo mientras uno camina. Cuando usted da un paso, aparece el siguiente. Cuando aparece... Ahora, si estoy aquí y digo que aparezca el camino, puede esperar 20 vidas y no aparecerá nunca. Uno tiene que empezar a recorrerlo para que el siguiente paso aparezca. Con voluntad siempre hay un camino. Sí, perdona. Perdone si le... Sí. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, vamos. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues quedan 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta última, o lo que hemos dicho antes, alguien tiene interés en el libro, pues que aproveche, que tengo ganas de hacerme rico, porque esto es una broma, claro, evidentemente. ¿Este de Cristo lo tiene ahí? No, es que ese no lo he publicado, eso lo ha publicado otra editorial. Es que tengo publicados en la escuela, pero tengo publicados en otros sitios. Ese lo tiene publicado en Sapere Aude, no sé si se ve muy bien abajo, Sapere Aude. Pero vamos, si usted busca en el misterio... De hecho, seguramente es muy posible, es que salió y no me ha dado tiempo prácticamente ni a presentarlo por el tema de la pandemia, solamente lo pude presentar en Valladolid y se acabó. Y es posible que en octubre... ¿En qué se ha inspirado usted para poner esta imagen de Jesús? Es de Leonardo da Vinci, es ahora. Es una cara de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hizo muchos estudios, concretamente para la Última Cena, y siempre se supone que dejó el cuadro inacabado. Si usted ve sus notas, él expresa concretamente
que no encontraba, no podía dar una forma definitiva a algo que para él era absolutamente glorioso. Al final, claro, después de 12 años que tardó en pintarlo, bajo las presiones que tenía, tuvo que pintar una cara, ¿no? Y entonces hizo diferentes estudios, y este concretamente es una obra de Leonardo da Vinci, que a mí me parecía, bueno, de las muchas que podía haber elegido, atractiva, ¿no?, para este libro. Quizá por lo que he dicho antes, ¿no?, porque es el máximo hereje que yo conozco de esta época. Quizá porque es el máximo hereje de esta época que yo conozco. Es que estaba leyendo últimamente que tenemos siempre una imagen de Jesús como caucásico, como europeo, y que no, Sí. que era totalmente, ¿no? Sí. Totalmente distinto. Bueno, en Egipto, evidente, la raza que había no era... Podía ser incluso, no voy a decir negro, pero podía haber sido incluso casi negro, ¿no? Pero claro, eso sería un shock para mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, y lo dicho, si alguien quiere... Vale.